Vaya, vamos a comenzar con la tutoría para hoy. Vamos a estar terminando los ejercicios de la agenda que nos faltaron el día sábado, que tienen que ver con la regla del L'Hopital y también una demostración utilizando la regla de la cadena. Y después vamos a ver un contenido que ya es de la unidad 4, que tiene que ver con aplicaciones de derivadas. El ejercicio extra, el crédito extra de su tarea, tiene que ver con eso. Es un ejercicio de aplicación de derivadas. El tema es la derivada como razón de cambio instantánea. Entonces vamos a ver ese tema, ya es de la unidad 4. Vamos a ver ejemplos con el objetivo de que puedan comprender mejor ese ejercicio que aparece en su tarea como crédito extra. Vaya, vamos a comenzar entonces. Ya vimos en qué consiste la regla del L'Hopital. ¿Se recuerdan? ¿Cómo me lo explicarían? Tenemos una función y queremos, creo que, verificar, y debemos de verificar si tiene una indeterminación del caso 0 sobre 0. Podemos aplicar la regla del L'Hopital. Muy bien, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Excelente. Entonces es para encontrar límites, pero aplicando derivadas. ¿Cómo? Si nosotros queremos encontrar el límite de una función, pero tenemos una indeterminación, ya sea 0 sobre 0, infinito sobre infinito o alguna forma que podamos convertirla a ese tipo de indeterminación, entonces aplicamos la regla del L'Hopital que nos dice ¿qué debemos hacer? Si no me equivoco, primero sustituir y si nos da la indeterminación, derivar. Y después a la derivada le aplicamos la sustitución para ver si ya nos quitamos la indeterminación. No sé si me recuerdo mal. Excelente, así es. Entonces, primero, para comenzar, aplicamos el método de sustitución para ver si tenemos la indeterminación. En este caso, tenemos una función o un límite que nos dice el límite cuando x tiende al infinito de x por seno de a es una constante sobre x. Vamos a aplicar el método de sustitución y vamos a ver qué indeterminación tenemos. En este caso, x, donde está la x, ponemos infinito porque el límite dice que x tiende al infinito y esto está multiplicado por el seno de una constante a entre x que es infinito. ¿Cómo nos quedaría esto? Una constante entre infinito, ¿cuánto es? Infinito. Infinito. ¿Seguro? Si dividimos un número, por ejemplo, si ustedes dividen 1 entre 1.000.000, ¿cuánto les da? 0.000. Muy bien, entonces un número dividido entre una cantidad extremadamente grande, ¿a qué se va a acercar mucho? ¿A qué va a ser igual? A 0. Exactamente. Entonces siempre una constante entre infinito, eso es 0. Entonces aquí tenemos a es una constante entre infinito, tenemos 0. ¿Y seno de 0 cuánto es? 1. No es 1, si no me recuerdo. ¿Hola? No No le es escuché, 1. perdón. ¿Cómo me dijo? Perdón, no le escuché. ¿Me dijo? ¿Hola? 1, digo. Ah, 1. No, es ¿Seguro? 0. 0. 0, 0. exactamente. Ah, ok. Muy bien.
Vaya, entonces seno de 0 es 0. Tenemos infinito por 0. Esta no es la indeterminación donde aplicamos la regla del L'Hopital. Esta tenemos infinito por 0, sí es una indeterminación, pero dijimos aplicamos L'Hopital con la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero si de alguna manera podríamos modificar la función, expresarla de otra manera para que esta indeterminación se convierta ya sea en la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que en este caso lo más probable es que sea infinito sobre infinito porque el límite tiende al infinito. Entonces, si podemos convertir esta indeterminación a esa, a infinito sobre infinito, entonces vamos a aplicar L'Hopital. Para eso vamos a modificar la función. Entonces, no tenemos la indeterminación que buscamos, pero podemos obtenerla. Por ejemplo, y esto va a ser un proceso algebraico, ¿verdad? Alguna modificación que no nos cambie la expresión y que nos permita tener esa indeterminación. Por ejemplo, x. ¿A qué puede ser igual x? Yo x la puedo expresar como 1 sobre x. ¿Por qué decimos que podemos expresar a x como la división de 1 entre 1 sobre x? Este 1 que está en el numerador tiene un 1 abajo. Y si nosotros multiplicamos extremos por extremos y medios por medios, tenemos 1 por x va en el numerador y 1 por 1 va en el denominador. Entonces tendríamos x entre 1, que es x. Básicamente es una forma equivalente de expresar a x, pero con un objetivo específico. Esta indeterminación 0 sobre 0 la vamos a cambiar a infinito entre infinito. Entonces solo estamos usando una forma equivalente. En vez de poner x, vamos a poner 1 sobre 1 entre x. Y vamos a ver si con eso es suficiente para cambiar la indeterminación. Vamos a cambiar el límite, entonces nos quedaría el límite cuando x tiende al infinito. Aquí vamos a poner en vez de x 1 sobre y vamos a hacer el producto. 1 por seno de ax va a quedar en el numerador y en el denominador nos va a quedar 1 sobre x. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende al infinito. En el numerador tenemos seno sobre x y en el denominador 1 sobre x. Ahora que tenemos esa nueva función, por así decirlo, aunque básicamente es la misma, es equivalente, solo que expresada de otra manera, vamos a aplicar de nuevo el método de sustitución. Donde aparece la x vamos a sustituir por infinito. Quitamos donde dice límite porque vamos a hacer la sustitución. Donde dice x ponemos infinito. Y también acá abajo en el denominador. Y aquí es igual esto, ya dijimos, una constante entre infinito es 0 y seno de 0 es 0, muy bien. Y 1 entre infinito, eso es 0. Ahora sí. Me perdí un poco. Hola. Ajá. Me perdí un poco, le digo. Tal vez después lo pueda explicar. Sí, dígame ahorita. De ahí donde está el x igual a 1 sobre 1 sobre aquí, x. esta. De arriba.
acá. Desde ahí me perdí, es que empezó a llover aquí, entonces me tocó buscar mis audífonos. Ah, ok. Vaya. Estamos diciendo de que como tenemos la indeterminación infinito por 0, estamos buscando convertir esta indeterminación ya sea a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Por qué? Porque para aplicar L'Hopital tiene que ser una de esas dos indeterminaciones. Vamos a cambiar la expresión con alguna forma conveniente que sea equivalente de tal manera que podamos convertir la indeterminación a una de estas dos que buscamos, ya sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Una de las cosas que podemos hacer, les decía, es usar esto. X es igual a 1 sobre X. ¿Pero por qué? Porque esto es equivalente. Este 1 que está en el numerador tiene un 1 abajo. Entonces, si nosotros hacemos la división, extremos por extremos, medios por medios, tendríamos extremos por extremos, 1 por x, esto es x y va en el numerador. Y de ahí tendríamos 1 por 1 que iría en el denominador. Lo que nos resultaría al hacer esta división sería igual a x sobre 1. Extremos por extremos, 1 por x, x en el numerador, y 1 por 1, 1 en el denominador. Y x entre 1, eso es x. Así que esta forma, 1 sobre 1 entre x, es como poner x. Básicamente es lo mismo, solo que con un aspecto distinto, ¿verdad? Entonces, en vez de poner x, vamos a hacer ese cambio. Aquí, donde estaba la x, esta x, vamos a poner 1 entre 1 sobre x. Y eso pues lo multiplicamos por seno de ax. Al hacer el producto, cuando multiplicamos, este seno tiene un 1 aquí abajo, entonces multiplicamos recto, ¿verdad? El 1 por el seno y toda esta expresión 1 sobre x por 1. 1 por seno de ax nos queda seno de ax en el numerador y 1 sobre x por 1 nos queda 1 sobre x en el denominador. Y así ya hemos cambiado la expresión. Después de cambiarla, vamos a aplicar otra vez el método de sustitución para ver si ya tenemos la indeterminación que buscamos para aplicar L'Hopital. Ponemos es la misma función, solo que con un aspecto diferente, y sustituimos. En vez de x infinito, una constante entre infinito es 0, el seno de 0 es 0. 1 entre infinito es 0, entonces ahora sí, ya tenemos la indeterminación 0 sobre 0, y a esta expresión es la que le vamos a aplicar la regla de L'Hopital. ¿Hoy sí? ¿Hola? Lick, una pregunta. Ajá. En nuestra tarea, si tenemos un caso de que no nos da 0 sobre 0, infinito sobre infinito, debemos de trabajarla para que nos quede eso. Dependiendo la indeterminación que sea. Por ejemplo, hay ocasiones en que la indeterminación infinito por 0, esta podemos llevarla a alguna de las formas. Hay determinaciones que no se podrán llevar a ninguna de las formas, ni 0 sobre 0, ni infinito sobre infinito, aunque querramos, ¿verdad? Una de ellas es k sobre 0. Ah, no se puede. No. Ah, ok. Vaya. Entonces, vamos a aplicar L'Hopital. Ahora sí, ya verificamos. Vamos a poner la regla de L'Hopital. ¿Qué nos dice la regla de L'Hopital? Sacar la derivada de la función. Muy bien, entonces tenemos que derivar el numerador y tenemos que derivar el denominador. Vamos a poner primero la derivada
del numerador. La derivada del seno, ¿cuál es? Coseno. Coseno, escribimos el mismo ángulo, coseno de A sobre X, y tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro, que es la derivada de esa expresión, A sobre X. ¿Y en el denominador? ¿Cómo nos queda la derivada? Y ahí aplicaría la del cociente. Es más fácil. ¿Cómo suma? Ok. Es más fácil verlo de esta forma. Recuerden que si tenemos 1 sobre X, esto es igual a decir X elevado a la menos 1. Siempre que tengamos en el denominador una variable, ya sea una X solita elevada a una potencia, X cuadrado, X al cubo, y en el numerador tengamos un número, entonces es más fácil expresar la potencia como exponente negativo para derivarlo. Porque si nosotros queremos encontrar la derivada de X a la menos 1, entonces solo aplicamos la regla de la potencia. Bajamos el exponente, lo ponemos como coeficiente y el exponente menos 1 lo disminuimos en 1, es decir, le restamos 1. Lo que nos quedaría es menos 1 elevado a la X menos 2. Sí podemos aplicar la regla del cociente, pero es más fácil hacerlo de esta manera. Ahora el exponente negativo lo pasamos al denominador como exponente positivo y el signo menos lo dejamos en medio. Y ya nos queda que la derivada es menos 1 sobre X cuadrado. Lo mismo sería para derivar esta expresión. La derivada de A sobre X. Esto es igual a que tuviéramos A multiplicado por X a la menos 1. ¿Cómo nos quedaría la derivada de eso? Háganla y me dicen. La derivada si tenemos A por X a la menos 1, aplicando esta misma. En ese caso, Lick, sería 1 por A por X. Como 1 por menos, Ah, no, menos menos 1. 1. Ah, muy bien, exactamente. Y al final quedaría el menos, como dijo usted, en el centro, menos 1 sobre A B al cuadrado. Menos 1 por A sobre No, X cuadrado. menos 1 por A sería. Exactamente, la A queda en el numerador. Porque solo pasamos al denominador la letra que tiene el exponente negativo. La A, su exponente es positivo, entonces la A queda en el numerador. Solo pasa al denominador la X que queda a la menos 2. Entonces esta sería la derivada. Vamos a sustituir acá. Vamos a poner menos A sobre X cuadrado. Vamos a quitar los paréntesis. Vaya. Ahora que ya tenemos esta derivada, ¿qué podemos hacer? Sustituir, por ver si nos quitamos la determinación. Vaya, antes de sustituir, vamos a realizar, aquí hay una fracción en el numerador y hay una fracción en el denominador. Entonces, vamos a multiplicar primero esto, coseno de AX por A sobre X cuadrado. Este coseno de AX tiene un 1.
Entonces, como ya dijimos, fracciones multiplicamos recto, ¿verdad? Nos tocaría multiplicar coseno de ax por a y 1 por x cuadrado. Y después vamos a hacer la división extremos por extremos, medios por medios. Vamos a hacer esta simplificación antes de hacer la sustitución para ver si nos quitamos la indeterminación. Nos quedaría en el numerador a por coseno de ax sobre todo esto sobre x cuadrado. Ahora sí, extremos por extremos, medios por medios, nos quedaría a coseno de ax por x cuadrado y x cuadrado por 1. Nos quedaría a por x cuadrado por coseno de a sobre x entre x cuadrado por 1 solo sería x cuadrado, sin olvidarnos el signo negativo, más entre menos da menos, así que se lo vamos a poner en medio a la fracción. Como todos están multiplicando, la a es una constante, el x cuadrado está multiplicando al coseno, entonces aquí en el numerador todo es producto, por tanto podemos simplificar estas x cuadrado. Solamente nos quedaría menos a por coseno de ax. Ahora sí, vamos a aplicar el método de sustitución para ver si ya nos quitamos la indeterminación. Si no nos la quitamos, ¿qué tenemos que hacer? Volver a derivar. Muy bien. Entonces tenemos menos a por coseno de a sobre infinito. Ya dijimos una constante entre infinito da 0, entonces tenemos menos a por coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? A 1. Muy bien, entonces tenemos menos a por 1, eso es menos a. Y sí, ahí nos quitamos la indeterminación y el valor del límite es menos a. Perdón, aquí creo que me comí un signo negativo. Este menos, aquí era menos. Por favor, ahí hagan la corrección. Entonces sería menos, entre menos, aquí da más. Y aquí también sería positivo. Aquí. El límite es a. Las disculpas ahí, este negativo aquí, ¿verdad? Y eso sería todo. Entonces, ¿qué fue lo primero que aplicamos? Método de sustitución. Vimos la indeterminación que teníamos. Como no era ninguna de las que aplicamos L'Hopital, la convertimos a esa forma. Y después aplicamos L'Hopital. De nuevo, el método de sustitución. Si todavía no hubiéramos, si hubiéramos tenido otra vez la indeterminación, aplicamos L'Hopital otra vez y así seguimos, ¿verdad? Alternando las reglas del L'Hopital y el método de sustitución hasta que nos quitamos la indeterminación. ¿Preguntas? ¿O estamos bien? No, todo bien. Va, entonces les voy a poner un ejercicio a ustedes y me dicen cuánto les da después de que encuentren el límite aplicando la regla del L'Hopital.
Va, aquí está el límite. Y me dicen cuando lo termine. Me avisan. ¿Verdad, Lee, que logaritmo natural de infinito sería infinito? Porque si cuando media vez vaya siendo logaritmo natural de, por ejemplo, 1.000.000, o se incrementan los ceros, va aumentando lo que es el valor. Exactamente. Sí. Ok. Y para sacar la derivada sería primero hacerla por separado, la suma de arriba, o aplicar, porque me perdí. Vaya, ya está derivando. Entonces, ¿cómo le quedó en el numerador? Y me quedó la derivada de x. Bueno, no sé si es así, si tengo que hacer más la derivada del logaritmo natural de x. Excelente. ¿Cuánto le quedó derivada de x? 1 es, Muy bien. Derivada del logaritmo natural de x. no me acuerdo. Es una fracción. Siempre que derive un logaritmo es una fracción. Y me quedaría 1 sobre 1. Porque como Le dice la quedaría. derivada de la fracción de x Ajá, sobre x. exacto. Entonces le quedaría la derivada de x en el numerador, es decir, la derivada de lo que está dentro del logaritmo es 1, la derivada de x es 1, y en el denominador de la fracción pone simplemente lo que está dentro del logaritmo. Eso es lo que no entendí. Y abajo un producto. Ah, exactamente. Abajo la regla del producto para derivar. ¿Me avisan cómo les queda para yo escribirlo acá? Lick, ¿verdad que aquí, por ejemplo, h de x sería todo, sería x por logaritmo natural de x? X por logaritmo natural de x. ¿O solamente sería logaritmo natural de x? Se refiere a que... ¿Pero a qué Por se ejemplo, refiere? Ajá. cuando utilizamos la regla del producto, digamos, como es h de x por g de x, ¿verdad?
más la derivada de la segunda por la primera. Ah, muy bien. Entonces su primera sería x. Podría decir Ah, esa es h de x y el logaritmo de x sería su otra, g de x. ok. Ajá. Entonces quedaría 1 por Ujú. el logaritmo natural de x más 1 sobre x por x. 1 por el logaritmo natural de x. Muy bien. Más. 1 sobre x Ujú. por x. Excelente. Si simplificamos, ¿cómo nos queda? Uno sobre... Ah, no. Solo nos quedaría 1 por logaritmo natural de x. Mm, Aquí nos quedaría el logaritmo natural de x, ¿verdad? Y aquí, x por 1 sobre x, esto es, simplificamos las x, 1. x entre x es 1. Excelente. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos intentar quitar el 1 sobre x. O de un solo sustituir. Intentar, si quiere, hacer la suma y después hacer la división. Aunque en este caso, cuando sustituya el infinito, 1 entre infinito le va a dar 0. Entonces, en el numerador le va a quedar 1. Ah, ya no le va a quedar ya no le va a quedar infinito, así como le daba antes. Y tampoco en el denominador. Ya no hay... ya se va a poder quitar la indeterminación. Puede aplicarlo en este momento, no es necesario que haga la suma, pero si la quiere hacer, puede hacerlo. No hay problema. Ah, está bien. Entonces queda solamente infinito. Ah, no, quedaría 0. Perdón, tenía el micrófono apagado. Les estaba diciendo de que al hacer la sustitución tenemos 1 más 1 sobre infinito. Ya dijimos que 1 sobre infinito es 0, entonces tenemos 1 más 0 en el numerador. Y en el denominador tenemos logaritmo natural de infinito, eso es infinito, más 1. Infinito más 1 sigue siendo infinito. Y 1 más 0 es 1. 1 entre infinito, eso es 0. Y ese sería el valor del límite. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer sin problemas? Sí. Yo me confundí. ¿Qué le confundió? No podía hacer la suma. Ah, ok. Es que como está 1 más 1 sobre infinito, entonces me puse a sacar fracciones y no era necesario. Ah, ok. Vaya, entonces, recuerden, ¿cuándo vamos a aplicar la regla del L'Hopital? ¿Con qué determinaciones? 0 sobre 0. Y infinito sobre infinito.
Exactamente. También hay algunas indeterminaciones que podemos llevarlas a esas formas. Por ejemplo, 0 por infinito la podemos llevar a alguna de esas formas, o infinito por infinito también la podemos llevar a alguna de esas formas. Si es posible convertirlas a esas formas, entonces también aplicamos L'Hopital en esas indeterminaciones. Aplicar L'Hopital significa que tomamos el numerador como una función y el denominador como otra función diferente, derivamos, no aplicando la regla del cociente, sino derivamos el numerador como una función, derivamos el denominador como otra función, y luego aplicamos sustitución para ver si ya nos quitamos la indeterminación. Bien, creo que les quedó bastante claro este tema de la regla del L'Hopital. Vamos a repasar la regla de la cadena, pero la vamos a ver de otra forma. Y ahorita que vamos a ver la regla de la cadena va a ser para ver una demostración utilizando esta regla. Esta es una de las reglas de derivación de funciones compuestas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función f de u, vamos a decir que esto es u al cuadrado, y tenemos otra función, esta función se llama u, y es igual a 3x más 2. Esta función f, que depende de la variable u, y aquí tenemos que u depende de x. En este caso, podemos hacer la composición de estas dos funciones. Si nosotros hacemos la composición de estas funciones y dejamos a la función f, vamos a ponerle en vez de f de u, le vamos a poner y. Vamos a llamarla así. Y igual a u cuadrado y u es igual a 3x más 2. Si nosotros queremos dejar a y en función de x, tendríamos que hacer la composición de funciones. ¿Cómo nos quedaría al hacer la composición de funciones y dejar a y como variable dependiente de x? ¿Cómo sería? ¿Qué tendríamos que hacer? Y sería igual al valor de que tiene u en la función de abajo elevada al cuadrado. Exactamente. ¿Cómo nos quedaría entonces? 3x más 2 es elevado al cuadrado. Exactamente. Entonces, la regla de la cadena la aplicamos cuando trabajamos funciones compuestas. Esta es una función compuesta. ¿De dónde salió la composición de estas dos funciones? Y era igual a u cuadrado y u está en función de otra variable, en este caso x. Hacemos la composición y nos sale esta función donde y depende de x. ¿Cómo hemos estado derivando estas funciones? Yo les he dicho, aplicamos la regla de la cadena. ¿Qué es esto? Primero tenemos que derivar, por así decirlo, a la función u cuadrado, tomando todo lo que está dentro como un solo término, que en este caso se llama u, ¿verdad? Entonces, para derivar a u cuadrado, por así decirlo, bajamos el exponente como coeficiente, todo lo que está dentro lo dejamos igual, y el exponente lo disminuimos en 1. Ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está adentro, que en este caso sería la derivada ya de la expresión, ya de nuestra u, que sería 3x más 2. Entonces, ¿qué hemos hecho? Aplicamos la regla del cociente, la regla de la potencia, bajamos el exponente, todo lo que está dentro de esa potencia no lo tocamos, disminuimos el exponente en 1 y después multiplicamos por la derivada de hoy sí, lo que estaba adentro de esta potencia. Pero esta no es la única forma de aplicar la regla de la cadena. ¿Cuál es otra forma? Esta es la que hemos estado haciendo.
¿Cuál es otra forma de utilizar la regla de la cadena? ¿Qué nos dice? Recuerden, nosotros expresamos las derivadas, esto es la derivada y', le vamos a llamar y', pero la derivada estuvimos viendo que tienen varias nomenclaturas o varias formas de expresar. Por ejemplo, y' dijimos que es igual a la derivada de y con respecto a x. Si la función se llama y depende de la variable x. Entonces, y' es igual a la derivada de y con respecto a x. Esta es otra nomenclatura. Vamos a ponérselos acá. Si nosotros queremos derivar esta función que se llama y igual u cuadrado, entonces tendríamos la derivada de y, pero con respecto a qué variable. ¿De qué variable depende esta y? A u. Muy bien, entonces la derivada de y con respecto a u. Pero yo no quiero encontrar la derivada de y con respecto a u, sino que yo quiero encontrar, la derivada, pero de la composición de estas dos. Entonces yo quiero encontrar la derivada de y con respecto a x, pero sin hacer la composición. Es decir, la derivada de y con respecto a x. ¿Qué tengo que hacer? Para encontrar la derivada de y con respecto a x sin hacer la composición, primero tengo que encontrar la derivada de y con respecto a u porque de esa variable depende y. Y esto lo tengo que multiplicar por la derivada de u con respecto a ¿quién? A X. A x. Exactamente. Y esto que ven acá se conoce como la regla de la cadena. Yo puedo encontrar la derivada de y con respecto a x porque mi y depende de una variable u y esa variable u depende de x. Entonces, para encontrar la derivada de y con respecto a esta x, primero tengo que derivar a y con respecto a u y lo multiplico por la derivada de u con respecto a x. Vamos a hacerlo de esta forma y de esta forma, aplicando esta regla, y esto es sin hacer la composición. Esto es, hacemos primero la composición y después aplicamos pues las reglas, ¿verdad? Aquí, ¿qué nos faltaría? Vamos a terminar antes de hacerlo sin hacer la composición. ¿Qué nos faltaría? Básicamente esta es la misma derivada. Esta es la derivada de y con respecto a x. Aquí nos faltaría disminuir en 1 el exponente. Solo nos queda 1. Y la derivada de 3x, ¿cuánto es? 3. 3. Muy bien. ¿Y la derivada de 2? 0. 0. Entonces tenemos 3 por 2 es 6. Aquí ponemos un 6. Y podemos hacer el producto. Vamos a bajar esto un poquito. Tenemos 6 por 3, 18x. Más 6 por 2, 12. Ahí tenemos, esa es la derivada. Primero hicimos la composición de estas dos funciones y luego aplicamos la regla, bajamos el exponente, disminuimos en 1 y multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. Así es como la hemos estado trabajando. Ahora vamos a hacerlo usando esto que acabamos de sacar a partir de estas dos expresiones, pero sin hacer la composición. Vamos a hacerlo así como nos dice los pasos. Nos dice primero que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u. Entonces dice que tenemos que derivar a y con respecto a u, es decir, derivar esta primera función. ¿Cuánto nos quedaría si derivamos a u?
2u. 2u, muy bien. 2. Y eso lo tenemos que multiplicar por la derivada de u, que es esta otra, con respecto a x. ¿Cuánto nos queda? La derivada de 3x más 2. 3 más 0, 3. Exactamente, solo nos queda 3. Ahora hacemos el producto. 3 por 2, 6. Entonces nos queda 6u. Y por último, para que la derivada nos quede en términos de x, lo que vamos a hacer es que en vez de u vamos a poner lo que nos dice ahí que vale u, que es 3x más 2. Y esto es igual si hacemos el producto, 3 por 6, 18x más 12. ¿Qué pueden observar? Que es igual que en ambas da el mismo valor. Exactamente. En este caso, no hicimos la composición de las funciones, ¿verdad? Aquí. Aquí no trabajamos la composición. Aquí ya teníamos la composición hecha. Entonces, si nos dan la composición de funciones ya hecha, pues podemos hacerlo de esta forma. Si no nos dan la composición de funciones ya hecha y nos dicen que y depende de u y después nos dicen que u depende de otra variable, puede ser x, puede ser t, puede ser cualquier variable. Es decir, y depende de una variable y esa misma variable depende de otra, entonces podemos aplicar la regla de esta forma. Es decir, primero derivamos a y con respecto a esta variable. Si aquí hubiera sido t, le hubiéramos puesto derivada de y con respecto a t y aquí hubiera sido t igual a 3x, entonces derivamos a t con respecto a x. La regla la planteamos dependiendo los nombres que se les den a las variables, ¿verdad? No es que así se van a llamar siempre. Lo que tenemos que entender es cómo sacar la regla, ¿verdad? Que primero es la derivada de esta variable con respecto a la variable que depende, multiplicada por la derivada de esa variable con respecto a la otra que depende. Lo que tiene que concordar es que tanto esta como esta sean iguales, ¿verdad? ¿En eso sí comprendimos ese punto? Sí, Lick, solamente que la primera, ahí donde encontró 18x más 12 en la primera, con respecto a x es. ¿Aquí? Ajá, Sí, porque si se fija, y de quién depende. de x. Exacto. Entonces, la derivada de y con respecto a x y la otra es con la derivada de y con respecto a u. Sí, porque es con respecto a u. ¿De quién depende? Aquí. ¿Y de quién depende? De u. Exactamente. Entonces aquí encuentra la derivada de y con respecto a u y después tiene que encontrar la derivada de u con respecto a x. Porque ¿a quién anda buscando? A la derivada de y con respecto a x. Entonces primero tiene que derivar esta con respecto a la variable que les corresponde y después deriva u con respecto a x. El resultado va a ser la derivada de y con respecto a x. No sé si me entienden esa parte. Sí, Lick. Sí. Sí, vale. Entonces, esto es la regla de la cadena cuando tenemos esta forma. ¿Por qué les explico esto? Porque vamos a utilizar esta regla para hacer una demostración. Solo que no tenemos los valores de las funciones. Ahora la vamos a hacer en general. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me comprendieron esta regla? Sí, sí, yo creo Vale. que sí. Vale. Vamos entonces. El ejercicio nos pide, la vamos a dejar por aquí. Nos dice que si y es igual a f de u. Eso quiere decir que y depende de la variable u. Y nos dice que u es igual a g de x. Eso es que u depende de x, solo que no nos está diciendo quién es. En el caso anterior teníamos u cuadrado,
y aquí teníamos 3x más 2. Aquí nos está diciendo que es cualquier función, puede ser u al cubo, u a la cuarta, u al cuadrado más, o sea, cualquier función que dependa de u, ¿verdad? Y aquí también cualquier función que dependa de x, solo nos está dejando ahí en general. Y nos dice, tienen derivadas de segundo orden. Es decir, podemos sacar la segunda derivada. Probar que la segunda derivada de y, la segunda derivada de y con respecto a x es igual a la segunda derivada de y con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a x elevado al cuadrado más la derivada de y con respecto a u multiplicado por la segunda derivada de u con respecto a x. Vaya, esto es lo que vamos a probar. Que la segunda derivada de y con respecto a x la podemos ocupar, la podemos sacar con esta regla. ¿Cómo vamos a probar esto? Vamos a partir de acá, de esta regla. Como sabemos que y de quién depende, de qué variable depende, de u, muy bien, y u depende de quién, De X. de x. Entonces, la derivada de y, si yo quiero encontrar la derivada de y con respecto a x, primero tengo que encontrar la... Primero tengo que encontrar la derivada de y con respecto a u. Muy bien. Y esto multiplicarlo por la derivada de u con respecto a x. Esta va a ser para encontrar la primera derivada de y con respecto a x. Para encontrar la segunda derivada, entonces tengo que derivar la primera derivada. Y la primera derivada es esta expresión. Entonces, para encontrar la segunda derivada, debemos derivar esta expresión. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar la derivada de esta expresión? Es un producto. ¿Qué regla vamos a aplicar? Muy bien. Entonces vamos a escribir la segunda derivada. Esta es la nomenclatura para la segunda derivada de y con respecto a x. Esto quiere decir segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual, aplicamos la regla del producto. ¿Cómo aplicamos la regla del producto? En este caso tendríamos que de la derivada de dy sobre du
por la derivada de du sobre dx. Vaya, muy bien. Vamos a ir dejándolo indicado. Recordemos, con respecto a quién estamos derivando en este momento. Aquí nos estaba diciendo, estamos derivando con respecto A x. a x. Vaya. Entonces, como estamos derivando con respecto a x, vamos a escribir la derivada de la primera. Vamos a identificar quién es la primera y quién es el segundo. Vamos a ver. Esta va a ser la primera y esta va a ser la segunda. Entonces, la derivada de la primera, es decir, la derivada de y con respecto a u, estamos derivando con respecto a x. Entonces, tenemos que derivar esto con respecto a x. Entonces, la derivada de la primera multiplicada por la segunda. La segunda es du sobre dx. Más. ¿Qué nos dice la regla? La derivada de la segunda. Muy bien, entonces ponemos la derivada de la segunda. ¿Quién es la segunda? Du con respecto a dx. Muy bien, con respecto a quién estamos derivando acá. X. Muy bien. Y esto lo multiplicamos por quién? Por la primera. Exactamente, que es la derivada de y con respecto a u. Ahora tenemos que derivar las que nos quedaron indicadas. La derivada de y con respecto a u la vamos a derivar con respecto a x. Eso nos quedaría la segunda derivada de y con respecto a u. Esta es la segunda derivada de y con respecto a u. Pero como lo estamos derivando con respecto a x, entonces tenemos que multiplicar por la derivada de u con respecto a x. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos derivando una derivada. Estamos derivando la derivada de y con respecto a u. Si la derivamos, nos queda la segunda derivada. Pero no la estamos derivando con respecto a u, sino que la estamos derivando con respecto a x. Entonces, tenemos que multiplicar esta segunda derivada que nos quedó, la multiplicamos por la derivada de u con respecto a x. Ahora vamos con esta. Dice que tenemos que derivar la derivada de u con respecto a x. ¿Con respecto a quién la vamos a derivar? A x. Entonces aquí sí solamente nos va a quedar la segunda derivada porque estamos derivando con respecto a la misma variable. Aquí estamos derivando con respecto a la misma variable. Aquí no estábamos derivando con respecto a la misma variable, por eso nos quedó la segunda derivada y pues teníamos que multiplicar por la derivada de esta con respecto a x. En este caso, estamos derivando con respecto a la misma, entonces solo nos va a quedar la segunda derivada de u con respecto a x. Hacemos este producto. Aquí tenemos la derivada de u con respecto a x por la derivada de u con respecto a x. Nos queda la derivada de u con respecto a x al cuadrado. Y eso es todo. Ahí terminamos. Y esa es la demostración. Entonces, para hacer la demostración, tuvimos que aplicar la regla de la cadena y derivar la regla de la cadena aplicando la regla del producto.
¿Cómo estuvo esta demostración? ¿Sí comprendimos? Está un poquito difícil. Vaya, para comprenderlo bien, se trata de entender que siempre que vamos a derivar, por ejemplo, cuando yo digo voy a derivar una variable, una función, siempre voy a derivarla con respecto a la variable de la cual depende. Vaya, por ejemplo, si yo digo y igual x cuadrado, entonces voy a derivar a x con respecto a y, perdón, con respecto a quién? A X. A x, muy bien. Entonces la derivada de y con respecto a x me queda 2x. Ah, está bien. Esto es así porque y depende de x, entonces fácilmente yo encuentro la derivada de y con respecto a x. Pero si alguien me dice, yo quiero encontrar la derivada de y con respecto a t de esta misma función, pero y no depende de t. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos a y con respecto a x y multiplicamos por la derivada de x con respecto a t. Es decir, ponemos la derivada 2x y multiplicamos por la derivada de x con respecto a t. ¿Por qué? Porque y no depende de t directamente. Y depende de x. Entonces yo encuentro primero la derivada de y con respecto a x y ese resultado lo multiplico por la derivada de x con respecto a t, asumiendo que aunque no me lo dice, x en algún momento depende de t. Entonces solamente lo dejo indicado, que la derivada de x también la puedo sacar con respecto a t. Y lo dejo así. Pues eso es lo que hicimos acá. Para encontrar la derivada de y con respecto a u, pero yo estoy derivando con respecto a x. Yo estoy derivando esta derivada con respecto a x, pero y dice que depende de u. Entonces, me queda la segunda derivada de y con respecto a u, pero eso tengo que multiplicarlo por la derivada de u con respecto a x, porque estoy asumiendo que en algún momento u depende de x, ¿verdad? Siempre que ustedes, y esto lo vamos a usar, necesito que les quede claro, esto lo vamos a usar en este momento porque vamos a ver unos ejemplos de ejercicios con la derivada como razón de cambio. Entonces, siempre que ustedes estén derivando una función con respecto a una variable de la cual no depende directamente, como sería en este caso, que yo les dijera, derívenme a y con respecto de s, por ejemplo. Yo les digo, encuéntrenme la derivada de y con respecto a s y les doy esta función. Pero y no depende de s, sino que depende de x. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos a y con respecto a la variable de la cual depende y eso lo multiplicamos por la derivada de x, es decir, de esta x con respecto a t, a este, perdón, que en este caso es. Porque asumimos que en algún momento x depende de esa variable que yo estoy pidiendo, s. Aquí sería la derivada de y con respecto a x sería 2x y esta, como no nos dicen quién es, pues la dejamos así. Pues no nos dice x es igual a 2s o x es igual a 3s más 1. No nos está diciendo quién es, entonces solo la dejamos indicada, la derivada de x con respecto a s. No sé si me entienden esta parte o cómo me lo explicarían ustedes. Vamos a dejar esta demostración a un lado y necesito que me comprendan esto. ¿Cómo me lo explicaría? ¿Cómo me lo explicarían? El procedimiento que usted ha hecho. Cuando derivamos
¿En función de quién derivamos siempre? En función de la variable que está en la función, valga la redundancia. Exactamente, de la variable de la cual depende la función. Vaya, entonces, siempre que nos encuentre la derivada y nos dan una función, nosotros vamos a encontrar la derivada de y con respecto a la variable de la cual depende. Pero si específicamente el ejercicio nos dice, tienen esta función, ahí tienen esa función. La derivada que nosotros vamos a encontrar normalmente es esta, porque y depende de x. Pero si nos dice, no quiero que me encuentre la derivada de y con respecto a x, sino que la derivada de y con respecto a u. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si nos están dando esta función y y no depende de u. Entonces primero encontramos la dx sobre... No, perdón. Primero encontramos dy con respecto Sobre a... Con X respecto a dx y por después lo multiplicamos por dy con respecto a du. ¿De y o de x? Dx. Exacto, porque estamos asumiendo que entonces en algún momento x depende de u y por eso me están pidiendo la derivada de y con respecto a u. Entonces multiplicamos por la derivada de x con respecto a u. La derivada de y con respecto a x, si nos dan x cuadrado, pues sería 2x. Y la derivada de x con respecto a u, como no me están diciendo quién es, o sea, no me están diciendo x igual a u al cuadrado, por ejemplo, o x es igual a u más 2, no me están especificando, entonces solo lo dejamos indicado. Si nos lo especificaran, entonces la derivamos. Pero como no me lo están diciendo quién es x en función de u, entonces solo lo dejamos indicado, de x con respecto a u, y esta sería la derivada de y con respecto a u. ¿Ve? Solo dejamos indicado aquí. ¿Sí? Esto es la regla de la cadena. ok. Vaya, vamos a ver un Creo que ejercicio. Ujú. no, creo que esa parte sí la comprendí. Esta. Excelente. Vamos a ver un ejercicio ahora. Este es un ejercicio de aplicación. Vamos a usar esto que acabamos de ver cuando decimos que vamos a derivar con respecto a una variable y que vamos a dejar por ahí indicado. Dice, mire el ejercicio, una escalera. Este es un ejercicio sobre la derivada como razón de cambio instantánea. Dice, una escalera está recostada en una pared. La escalera mide 15 pies de largo y la parte de arriba se está deslizando. A 2 pies por segundo. Voy a ponerle así para que se comprenda mejor, pero la nomenclatura de segundos solo es ese. La pregunta es, ¿qué tan rápido
Muy bien, dice la pregunta es ¿qué tan rápido se está moviendo la parte de abajo de la escalera en el suelo en el instante cuando la parte de abajo se encuentra a 12 pies de distancia de la pared? Vamos a dibujar primero la pared, la escalera y los datos que nos dan y después lo analizamos. Vamos a poner la pared, es una pared roja, vamos a ponerla aquí, roja de ladrillo. Este es el suelo. Y va a ser una escalera verde. Vaya, entonces dice la escalera mide 15 pies. Vamos a poner aquí 15 pies. Hasta donde llega la escalera, hasta aquí, hay una altura específica, una distancia, ¿verdad? Desde el suelo hasta ahí. Y también desde la pared hasta donde está apoyada en el suelo acá. Entonces tenemos dos distancias. Tenemos una distancia aquí arriba, hasta donde está apoyada, y una desde la pared hasta donde está apoyada la parte de abajo. Porque esto es una aplicación de las derivadas. Primero vamos a analizar. Dice que la escalera de la parte de arriba, es decir, se está cayendo, se está deslizando a 2 pies por segundo. La derivada, acuérdense de que ya vimos esta forma. Razón de cambio, razón significa división. División entre un cambio que hay en la variable y en la variable x. La derivada es la pendiente de una recta en un punto específico. Acuérdense que la definición de pendiente viene de una resta o un cambio en y entre un cambio en x. Delta y significa, recuerden, la pendiente de una recta es y sub 2 menos y sub 1. Esa resta, ese cambio, se representa como delta y. Entre x sub 2 menos x sub 1. Eso se representa como delta x. Delta es una diferencia o una resta. Entonces aquí estamos representando un cambio o una resta entre dos valores. Eso es la pendiente cuando conocemos dos puntos en una recta. La derivada de una función viene de la definición de la pendiente de una recta. Solo que el cambio, como es en un punto específico, el cambio o la diferencia es tan pequeña que la representamos con diferenciales. dy es un diferencial. Esto quiere decir una diferencia infinitesimalmente pequeña. Es decir, como sucede en un instante, en un punto específico, es una diferencia muy pequeña. Entonces también dx es una diferencia, es un cambio muy pequeño. Viene de esta definición de pendiente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un cociente entre el cambio en y el cambio en x, aunque ese cambio es tan pequeño que por eso decimos que ocurre en un instante. Es un cambio tan pequeño que es en un instante, por eso es la razón de cambio instantánea que sucede en un instante. Es rápido, ¿verdad? ¿Por qué nos habla el problema sobre una velocidad? Dice que se está deslizando a 2 pies por segundo, porque la velocidad es una razón de cambio o es la división. Acuérdense, razón, ¿qué significa? División. Muy bien, entonces la velocidad es una razón, es una división. ¿Entre quién? ¿Cómo encontramos la velocidad o una velocidad? Distancia sobre Metros. tiempo. Exactamente, entonces la velocidad es la división de la distancia entre el tiempo. La velocidad instantánea
las encontramos a partir de las derivadas. ¿Por qué? Es una razón de cambio. ¿Cómo cambia la distancia en el tiempo? Para nuestro caso, tenemos dos razones de cambio. Primero, hay una distancia que va desde el suelo hasta la altura. Aquí hay una distancia. A esta distancia le podemos llamar h si queremos, ¿verdad? Esta altura, esa distancia. Y también tenemos aquí otra distancia que va desde la pared hasta donde está apoyada en el suelo la escalera. A esta distancia le podemos llamar x. Como dice que la escalera se está deslizando, eso significa que la posición de esta distancia h está cambiando con respecto a quién. Cada segundo que pasa, ¿qué está pasando con la escalera? Baja. Se desliza. Exactamente, se va deslizando 2 pies, entonces la altura h va cambiando con respecto a quién. El tiempo. Muy bien. Exacto, y eso es una derivada, ese cambio, ¿verdad? Esta velocidad es una derivada, es decir, cómo va cambiando la posición, la derivada de h con respecto a dt, con respecto al tiempo. Vamos a sacar aquí los datos, entonces, datos. Tenemos unos datos allí en el dibujo. Vamos a poner aquí los que nos faltan. Estamos hablando de una distancia h y aquí de una distancia x. Cada distancia, como dice que se está moviendo, la escalera no está estática, sino que se está moviendo, entonces la distancia depende del tiempo y eso es una velocidad. Entonces, dh sobre dt, esta razón de cambio, este cambio en la distancia con respecto al tiempo, es de 2 pies por segundo. En un ejercicio de razón de cambio, siempre que vean una velocidad, entonces sepan que están hablando de la derivada de una distancia con respecto al tiempo, ¿verdad? Que eso es velocidad, la derivada de la distancia con respecto al tiempo, es decir, cuando dividimos distancia entre tiempo. Pero aquí hay otra distancia, significa que va a haber otra velocidad. ¿Quién va a ser esta velocidad? Dx con respecto a dt. Exactamente. Es decir, la velocidad a la cual se va deslizando en la parte de abajo. Esta es la parte de arriba. Se va deslizando a cierta velocidad. Esta distancia va cambiando con respecto al tiempo, pero también aquí en la parte de abajo se va a ir deslizando a cierta velocidad. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio que encontremos? Que nos piden qué tan rápido, eso se refiere a la velocidad, se está moviendo la parte de abajo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio encontrar? La derivada de x con respecto al tiempo. Exactamente, la derivada de x con respecto al tiempo, pero en un instante específico. Nos está pidiendo que la encontremos esa derivada, ¿cuándo? ¿En el instante? Cuando se encuentra a 12 pies de distancia de la pared. Muy bien, entonces en el instante que x vale ¿cuánto? 12 pies. 12 pies. Como esto se va moviendo, entonces quiere preguntarnos específicamente cuál va a ser la velocidad que se va a ir deslizando en la parte de abajo, justamente en ese instante cuando x se encuentre a 12 pies, esta distancia sea 12 pies. Entonces, ¿a quién tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar la derivada de x con respecto a t. Esta es una razón de cambio, cómo está cambiando la distancia x con respecto al tiempo. Recuerden, distancia entre tiempo es velocidad, por eso esta derivada nos va a dar una velocidad.
Y esos son todos los datos que tenemos del ejercicio. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar a dx con respecto a t? Para encontrar una derivada necesitamos una función a partir de la cual derivar, ¿verdad? Una ecuación, una función ya sea implícita o explícita, ¿verdad? Pero necesitamos encontrar una para poder derivarla. ¿Cómo vamos a sacar de aquí una expresión que podamos derivar? Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué podríamos aplicar? Pitágoras. Si aplicamos Pitágoras, ¿qué nos quedaría? X al cuadrado. No. 15 pies. O como. 12. Este es el triángulo y aquí están los datos. ¿Cómo aplicaríamos Pitágoras? 15. No sé si al cuadrado. Al cuadrado, muy bien. Igual. El cuadrado de la hipotenusa. Más los lados que serían H al cuadrado más H cuadrado. H al cuadrado más X al cuadrado. Muy bien. ¿Esta es una función explícita o implícita? No me recuerdo. ¿Qué va? Explícita. Implícita. Ninguna de las dos está despejada. Entonces, cuando no tenemos ninguna variable despejada, es una función implícita. Okay. Vale. Ahora, ¿podemos derivarla? Sí, podemos derivarla. Pero recordemos, y esto es lo que les decía que es importante, con respecto a qué variable vamos a estar derivando. A t. Muy bien. ¿Ustedes ven t aquí en esta expresión? No. Y entonces, ¿cómo hacemos para derivar con respecto a t si t no aparece? Podemos poner, quiero ver, no sé si se podría hacer como una división ahí con respecto a lo que tenemos de Pitágoras. ¿Cómo? No, solo es uno, según como lo estoy viendo, va de poner 15 al cuadrado sobre, no sé, y h al cuadrado sobre dx y dx al cuadrado que sería sobre dt, que es lo que estamos encontrando. Le escuché un poquito cortado, no le escuché muy bien. Si me repite, por favor. Es que solo es una forma de ver, va. Le estaba diciendo de poner sería 15 al cuadrado sobre dt, igualar también lo que sería igualado a h al cuadrado sobre dx y más dx al cuadrado sobre dt. No podemos hacer eso porque, acuérdense, derivar significa que vamos a aplicar las reglas de derivación. No es que podamos dividir entre diferenciales cualquiera de esta expresión. No, para derivar tenemos que aplicar las reglas. Entonces eso sí no lo podríamos hacer. Muy bien. Entonces, primero podríamos encontrar la derivada de h con respecto a x, para después encontrar la de x con respecto a t, o algo así. Muy bien, básicamente por ahí va la idea. Entonces, vamos a derivar estas funciones, pero recuerden, vamos a derivar con respecto a t. Entonces, lo primero que vamos a hacer, en el caso de 15, esto es fácil. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0. Muy bien. Vamos a derivar a h. La derivada de h cuadrado, ¿cuánto es? 2h. 2h. Y vamos a multiplicar por ¿quién?
La derivada de X de X. Recuerden, estamos derivando con respecto a t, entonces estamos asumiendo que en algún punto, en algún momento, h depende de t. Entonces, la derivada de x de h con respecto de t. tenemos que multiplicar por la derivada de h con respecto a t, porque estamos derivando h y vamos a decir que h depende de t, aunque no está explícito la relación de h con t, pero h sí depende de t. Entonces, vamos a multiplicar por la derivada de h con respecto a t, porque eso nos dice que estamos derivando con respecto a t. Vaya, y en este caso, la derivada de x cuadrado 2x. es x, y como estamos derivando con respecto a t, significa que en algún momento x depende de t, entonces tenemos que multiplicar por ¿quién? De x sobre dt. Exactamente. Y ahora sí, ya derivamos esta expresión con respecto al tiempo. ¿Qué nos falta ahora? ¿A quién andamos buscando? De todo lo que nos apareció aquí, ¿a quién andamos buscando? Encontrar. ¿A quién queremos encontrar? De x sobre dt. Exactamente. Entonces, a este es el que queremos encontrar. ¿Qué valores ya tenemos? Por ejemplo, ¿conocemos De este h con valor? respecto de t. Sí, lo conocemos. ¿Conocemos el valor de x, es decir, el instante en el que queremos esta velocidad? Sí. ¿Conocemos a h? No. ¿Podemos conocerla? Sí. Sí lo puede despejar. Exactamente. Para conocer el valor de h, vamos a sustituir entonces en esta expresión. Vamos a hacerlo acá. Ya conocemos a x, entonces tenemos 15 al cuadrado es 225. Vamos a ponerlo aquí, 15 al cuadrado es igual a h cuadrado más x cuadrado. Sustituimos los valores que ya conocemos. 225 es igual a h cuadrado, eso no lo conocemos, el que andamos buscando, y x cuadrado sería 12 al cuadrado porque ese es el instante en el que queremos encontrar esa velocidad. 12 al cuadrado es 144. Despejamos. 225 menos 144, ¿cuánto es? 81. 81. Sí. Raíz cuadrada de 81. 9. Excelente. Tomamos la raíz positiva porque es una distancia. Entonces le dejamos 9. H es igual a 9 cuando X es igual a 12. Así que aquí ya tenemos todos los datos que necesitamos. Aquí vamos a poner 12, aquí vamos a poner 9 y aquí vamos a poner 2, en este caso pies por segundo. Vamos a dejar las unidades. Vamos a trabajar con unidades también para ver en qué unidad nos queda de X sobre dt y la vamos a despejar. Sustituimos. Aquí vamos a poner 9. Estos son pies. 9 pies. Estos son 2. Pies por segundo. Aquí son pies. 2 por 12 pies. Y de X sobre T, que es la que andamos buscando. Vamos a hacer las operaciones. 2 por 9. 18 pies. 18 pies. 18 por 2.
36 Muy bien. pies cuadrados, ¿verdad? Pies cuadrados por segundo. Excelente. 36. 36 pies al cuadrado sobre segundo. Y vamos a multiplicar aquí 2 por 12. 24. 4 pies. Ahora, este 36 pie cuadrado por segundo está sumando, va a pasar al otro lado. ¿A qué? Restar. Excelente. Entonces lo quitamos de acá. Y este 24 pies se está multiplicando, va a pasar al otro lado. ¿A qué? Dividir. Y Lo quitamos de acá entonces. Pasa aquí a dividir. ¿34, 36 entre 24? ¿Cuánto es? a 3 medios. Menos 3 medios o menos 1.5. ¿En qué unidad me queda? Pies sobre segundo. Pies sobre Segundos. segundos. Muy pies sobre segundos porque acá este cuadrado se simplifica con este pies porque ambos están, aquí hay un 1 abajo, ¿verdad? Si hiciéramos extremos por extremos, medios por medios, nos diéramos cuenta que este cuadrado se va con este pies y solo nos queda pies sobre segundos. Recordemos que también esa es la unidad de medida de la velocidad, ¿verdad? En que estamos viendo en este momento. Estamos viendo pies sobre segundos. Y esto es igual a dx sobre dt. Esta es la velocidad de qué. Vamos a ponerla aquí en rojo. De X con respecto al tiempo. Y en base a nuestro ejercicio, ¿quién es x? Es la velocidad a la que ¿qué está pasando? Que se está deslizando en el suelo la escalera. Exactamente, es la velocidad a la cual se va deslizando la escalera, la parte de abajo de la escalera en el suelo. Porque esta negativa es la dirección, ¿verdad? Recuérdense que la velocidad es una magnitud que tiene dirección y sentido. Entonces, si nosotros hablamos solamente de la rapidez es solamente el número. Eso quiere decir, la rapidez es la magnitud. Es solamente el número, que en este caso sería 1.5 pies por segundo. Si no nos importa el sentido en el cual se está, ¿verdad? Si se está, en este caso se está alejando, entonces se está deslizando, por eso es negativo, porque se está alejando del origen. Pero si solo queremos saber la rapidez, entonces solamente es el número positivo, 1.5 pies por segundo. Es decir, si no lo queremos ver como una velocidad con dirección y sentido. Pero básicamente eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Como nos dice qué tan rápido, nos está pidiendo la rapidez, entonces, qué tan rápido se está moviendo la parte de abajo a 1.5 pies por segundo. Y esa sería la respuesta. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Cuando pusimos la nomenclatura, pusimos que dy con respecto a dx es igual a dy con respecto a du por du con respecto a dx. Entonces, y aquí en el ejercicio lo aplicamos diferente porque teníamos dh con respecto a dt y después dx con respecto a dt siempre. Entonces me confundí. O no sé si copié mal la nomenclatura.
Permítame, no le comprendí. Si quieres se lo mando después en fotos y para, Ok. porque así, ajá, para que me explique, porque no sé si puede poner la nomenclatura que puso, que nos escribió hace un rato, no sé si la borró. Ya la borré, sí. Pero Bueno, si quiere, entonces, mándeme la pregunta y yo le explico. ajá, pero luego, Va, sigamos. está bien. Va, le voy a poner un ejercicio a ustedes. Le voy a borrar acá. ¿Puedo borrarles? Sí, Sí. Vale. Dice este ejercicio. Vale, entonces aquí está el ejercicio. Aquí tenemos un rectángulo. Tiene un largo, tiene un ancho. Les voy a poner los nombres de las variables para que les quede igual el ejercicio. Le vamos a llamar al ancho, le vamos a llamar X y al largo, perdón, al largo X y al ancho le vamos a llamar Y. Nos dice que el largo de un rectángulo se incrementa a razón de 8 centímetros por segundo, es decir, como que este rectángulo estuviera creciendo, se está moviendo, haciéndose más grande. El largo está aumentando 8 centímetros cada segundo y el ancho está aumentando 3 centímetros cada segundo. Pero queremos saber en el instante en que el largo es de 20 centímetros y el ancho es de 10 centímetros, qué tan rápido incrementa el área del rectángulo. Entonces, como nos dice qué tan rápido, eso va a ser una derivada. Y con respecto al tiempo, ¿verdad? Les dejo aquí van a tener una rapidez. Esto es el largo, ¿verdad? Que sería de X sobre de T. Nos dice cuánto vale en el ejercicio, también con respecto al ancho. Y nos está pidiendo una con respecto al área. Vale, les dejo y me dicen cómo lo van a plantear.
¿Cómo van? Yo creo que Malik. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me perdí. Solo saqué los datos nada más. De ahí no hay que hacer. Bueno, es porque tenemos que buscar qué aplicar para, así como allá aplicamos el teorema de Pitágoras, acá tenemos que aplicar algo, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí fue donde no encontré qué hacer. ¿Qué datos sacó? Tengo la derivada de y con respecto al tiempo, que es 3 centímetros por segundo. Muy Y bien. la derivada de x con respecto al tiempo también, que es 8 centímetros por segundo. Y Ajá. lo que nos pide que encontremos es la derivada de a, que yo le puse a al área, con Ujú, respecto al tiempo. ujú. Y esos son los datos que no la conozco, esos son los datos que encontré. Muy bien, planteó muy bien esos datos. La derivada de A con respecto al tiempo, que es lo que no sabe, eso es lo que le está pidiendo. Excelente. Vaya, entonces, ¿en base a qué? Como es el área, la derivada del área que tenemos que encontrar con respecto al tiempo, entonces, qué es lo que podríamos plantear? A El mí se me área, ajá, puede ser base por altura. eso sería con nombre de las variables que tenemos. A ver. X por Y. X por Y. Entonces, vamos a derivar. ¿Vamos a derivar a quién? Ajá. Bueno, ahí le puse, no sé, le puse Ujú. A es igual a 8 centímetros por segundo por la derivada de X con respecto a T. No sé si iba bien. ¿A dónde? Le puso 8 centímetros. Primero tenía que plantear la derivada. La derivada del área con respecto al tiempo. Aquí va a ser igual, como tiene un producto. Ahí fue donde me perdí, Alex. Entonces tenemos que aplicar la regla del producto. Vamos a derivar el área con respecto al tiempo. La regla del producto, vamos a derivar a x. La derivada de la primera, Muy bien, la derivada de la primera. la es- segunda, la derivada de x es 1, pero 1 como estamos derivando con respecto al tiempo, tenemos que multiplicar por, por De de X. X con respecto a T. exactamente. Porque aunque no aparece explícitamente que x dependa de t, pero sí está, ¿verdad? Entonces, porque estamos derivando con respecto al tiempo. Y esta es la derivada de la primera, es decir, la derivada de x. La derivada de la primera la multiplicamos por, Por la segunda. muy bien, esto sería multiplicado por y, más La la derivada de la segunda sería 1 también. multiplicado por, como estamos derivando con Derivada de respecto al, Y ajá, sobre Con de respecto X. De T. exacto, con respecto al tiempo. Y esto lo multiplicamos, esta es la derivada de la segunda, que multiplicamos por quién. por la primera. Por la primera. Muy bien. Ahora hacemos los productos, eso quiere decir quitamos los números 1, ¿verdad? Y ya solo nos quedaría así. Ahora Y sí, ahí ya podemos sustituir lo que conocemos. muy bien. Entonces, en el instante en que, nos decía un instante, en el instante que el largo sea de 20 centímetros y el ancho sea de 10 10 centímetros. centímetros. Muy bien, entonces en ese instante queremos encontrar esto. ¿Qué tan rápido está cambiando el área? Entonces, básicamente solo vamos a sustituir todos los datos que ya conocemos. Me dicen cuánto les queda.
Entonces quedaría 8 centímetros por segundo sobre segundo por 10 centímetros, más 3 centímetros sobre segundo por 20 centímetros. Exactamente. Y eso daría 80 centímetros cuadrados sobre segundo, más 60 centímetros cuadrados sobre segundo. Exactamente. Y la respuesta sería 140 centímetros cuadrados sobre segundo. Muy bien. Esa es la respuesta. 140. ¿Así le dio también, Eduardo? Haría la multiplicación de 80 por 60, ¿va? No, suma. Suma. Ah, sí, cierto. 140 centímetros cuadrados, porque es área, por segundo. Excelente, los felicito. ¿Preguntas? Lick, entonces cuando encuentro, por ejemplo, en el anterior, el teorema de Pitágoras y ahora el área de un rectángulo, ya solo sustituyo los datos que ya conozco. Sí, cada ejercicio pues quizás tendrá alguna variante, pero si nos piden un instante específico, pues nos va a dar los datos necesarios para encontrarlo en ese instante específico. Ok, pues sí, ahora lo entendí un poquito más. Ok, con la duda que tenía, no sé si se le aclaró o todavía sigue. Ahí le voy a escribir porque no se me aclaró. Va, entonces me escribe y le explico. Está bien, entonces Lick. Nos quedamos entonces hasta acá. Sigan repasando, terminen su tarea. Acuérdense que esto que vimos de último, la derivada como razón de cambio, pues de eso es el crédito extra, ¿verdad? Van a aplicar esto, la derivada como razón de cambio. Básicamente esa es la lógica para ese ejercicio si lo quieren trabajar. Ok, Está bien. muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno, feliz noche y Feliz descansen.